se apagará. Con silencia. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios. No quiero alejarte, porque no puedo ver esa forma. Dios se hará en ti, donde te podemos ver. El fuego no se apagará, el fuego nunca más se apagará. Y el fuego nunca más se apagará. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Espíritu, ven, Espíritu, ven. ¡Oh, silencia! No se apague el fuego del cielo, fuego de tu presencia. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. El fuego nunca más se apagará. A él ese aplauso. Y vamos a hablar de ser en realidad cristianos inofendibles. Qué palabra tan rara, qué vocablo que ya prácticamente no se usa. No es que uno anda diciendo soy inofendible, pero si vamos a la, digamos, a la raíz de la palabra, yo siempre cuando estudio me gusta buscar mucho el significado para saber de lo que estoy hablando. Y si vamos a la raíz de la palabra, uno podría pensar que inofendible tiene que ver con que no me ofendo, con no ofendible, ¿verdad? Y el diccionario dice que inofendible es que no se puede o imposible de recibir alguna ofensa, burla, escarnio, vituperio, insulto, afrenta, menosprecio, injuria y agravio, entre otras cosas. Entonces, yo me preguntaba como, ¿qué título le voy a poner al mensaje? ¿Qué título puedo poner a este mensaje si quiero hablar del enojo, si quiero hablar justamente de ser cristianos no ofendibles o no enojones, ¿no? Entonces puse como título, ¿soy un cristiano que refleja el amor de Dios o estoy siempre enojado o enojada? Y también busqué justamente lo que significa el enojo, porque muchas veces, tal vez, podemos confundirnos y pensar que el enojo es un pecado.
Pero el enojo, dice el diccionario, que es un estado emocional que varía en intensidad. Varía desde una irritación leve, es decir, me enojo un poco, pero sé cortar el enojo ahí, hasta una furia intensa, a la cual le llamamos ira, que lo dice acá. Entonces, lo que yo pensaba era que cuando yo me enojo, lo que no debe ocurrirme es que ese enojo crezca, que ese enojo se transforme en ira y que luego, a raíz de esa ira, yo actúe en consecuencia y eso termine trayendo pecado a mi vida. ¿Cuántos me van siguiendo en esta noche? Es decir, que si yo hago una relación del enojo con el pecado, el enojo puede llegar a tener consecuencias que desaten un pecado, porque yo puedo decir o puedo hacer con alguna acción algo que dañe a otra persona. ¿Por qué nos enojamos? Y acá me noté algunos puntos que no me quiero detener demasiado porque realmente estamos con el tiempo un poco corto y no quiero demorarlos. Pero sí es importante que veamos algunos puntos de por qué nos enojamos. Nosotros, las personas, los seres humanos, cristianos y no cristianos. Nos enojamos por discusiones matrimoniales, nos podemos enojar por discusiones entre familiares, como decía el pastor, cuando muchas veces muere algún papá o alguien de la familia y ahí están todos los hermanos que en algún momento se llevaron bien, pero a ese momento cuando hay que repartir, aunque sea un auto, parece que todos están ahí como perfectos desconocidos porque comienzan las peleas, porque comienzan las discrepancias, porque comienzan las ofensas. Entonces discusiones de ese estilo que tienen que ver con la familia, discusiones entre vecinos. ¿Cuántas veces escuchamos en las noticias que un vecino se peleó con otro y lo apuñaló o lo mató? ¿Se escucha eso muchas veces? Y realmente eso es el pecado de un enojo, de un simple enojo que empezó con algo chiquito, pero que terminó con algo grave y con algo grande. Discusiones entre socios a nivel laboral, discusiones en la calle. Muchas veces yo les decía, bueno, ¿cuántas mujeres manejan? Muchas mujeres levantaban su mano. Yo les decía, bueno, no creo, chicas, que bajen la ventana y digan cosas feas. Y a los muchachos tampoco, porque muchas veces cuando el otro nos provoca, lanza de su boca algún agravio hacia alguno de nosotros, la tendencia muchas veces de los hombres es bajar la ventanilla y decirle de todo también o responder, porque quizás es de poco hombre no responderle al que me está tirando un insulto o al que se quiere bajar a pelear, pero en realidad es de hombre de Dios, es de hombre sabio quitar toda pelea, toda contienda y seguir de largo cuando estoy manejando. ¿Cuántos hombres dicen amén? Ahora, ¿cuál es la raíz del enojo? El enojo muchas veces, y en su mayoría cuando nos encontramos en un permanente enojo, y después vamos a ver el tipo de enojo que es un enojo distinto a ese enojo permanente que podemos tener de continuo, y a eso me estoy refiriendo, es que tiene que ver muchas veces con el contexto familiar. ¿En qué contexto yo fui criado? ¿De qué manera mis padres me trataron? ¿Qué es lo que mis ojos vieron que hace que muchas veces yo en mi vida traslade a mis seres queridos la manera o traslade a mis relaciones, a mis vínculos, la manera con la que a mí me han formado? Entonces, en vez de quizás mediar por la palabra,
en vez de quizás poder conversar las cosas, terminamos en una riña, terminamos en discusiones porque no conozco otro lenguaje, otra manera de defenderme que no sea a través de la pelea, de la discusión y del insulto. Pero qué bueno que el Señor a sus hijos, que aquel que murió en una cruz, que nos brinda las herramientas para poder cortar con todo eso que vivimos, cada uno de nosotros, quizás en diferentes hogares difíciles, donde hemos sido quizás maltratados, y qué bueno que el Señor nos lavó, nos limpió y estamos en ese proceso de aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, otra de las cosas por las cuales hay las raíces del enojo tienen que ver con la injusticia. Nos enojamos porque alguien nos maltrató y sentimos que no es justo. Y muchas veces, como también seres humanos, medimos lo que es justo y lo que es injusto. Y nosotros, como hijos de Dios, aquellos que lo aceptamos en nuestro corazón, no debemos ponernos en esa situación de jueces, sino dejar que el Señor actúe por nosotros. Amén. Las contiendas, los desacuerdos acalorados, anoté yo aquí en mi tablet, las riñas, las maneras en que las personas comienzan a vincularse y cómo termina esa relación. La impaciencia, nos enojamos cuando no conseguimos lo que queremos o en el momento que queremos, especialmente en estos momentos donde todo tiene que ser ya y, como les decía a los hermanos, donde muchas veces enviamos un mensaje y esperamos que esa persona nos responda de inmediato, porque si no nos responde de inmediato nos molestamos con esa otra persona que no nos está respondiendo. Necesidades no satisfechas. Todos tenemos necesidad de que el Señor nos responda absolutamente todo. Siempre al Señor le pedimos algo y esperamos que nos responda, ya sea como contaban Susana y Roberto, esa espera en esa camioneta para poder trabajar. Quizás estás esperando la llegada de un hijo. Quizás estás esperando que el Señor te sane de alguna enfermedad. Quizás estás en un proceso donde estás esperando un trabajo. Pero realmente en esa espera, ¿cómo la vas llevando? ¿Vas esperando en el Señor o vas esperando enojado o enojada? ¿Estás enojado o estás enojada porque la espera te molesta? ¿Cómo lo vas haciendo? Los celos es otro de los puntos importantes. Voy rápido, pero me encantaría explayarme mucho más. Los celos, verdaderamente, ¿qué relación tienen los celos con esto de mi personalidad? Y claramente los celos hablan de una personalidad insegura, de una autoestima en líneas generales baja, donde no puedo concebir que la otra persona quizás salga o tenga sus actividades, entonces entramos en celos que no son normales para nada, sino que más bien son celos enfermizos, celos que también causan enojo. Y todo esto termina repercutiendo en las personas que nos rodean, terminamos afectando todo el contexto, todo el contorno familiar, todas las personas que viven con nosotros, a todas las personas que trabajan con nosotros terminan siendo afectadas de alguna manera. Y ni hablar de nosotros mismos, que somos los primeros afectados cuando tenemos este sentimiento de enojo, que muchas veces tiene que ver con el rencor y con la raíz de amargura por no haber perdonado a quién o a quienes teníamos que perdonar. Pero qué bueno es el Señor, que en esta noche nos trae este mensaje a cada uno de nosotros y que en esta noche, si estás sintiendo enojo contra alguien, Él cree que te va a hacer libre en el nombre de Jesús. ¿Qué escondemos detrás del enojo?
Escondemos impotencia de no conseguir lo que deseamos, escondemos temor de no sentirnos amados, escondemos dolor por heridas del pasado, escondemos impaciencia por estar cansados de esperar, inseguridad por no creer en nosotros mismos, decepción por tener demasiadas expectativas en algo o en alguien también, y nos enojamos porque las expectativas están en el Señor. No pongas tu expectativa en una persona, porque donde pones tus ojos en una persona, ahí está el error, porque todos fallamos como seres humanos. Aún la persona que sientas que más te ama en el mundo, también puede fallarte aunque no quiera hacerlo. Entonces es el Señor el único que no te va a fallar. Y cuando te falla esa persona que crees que te ama tanto y que vos amás, te sentís disgustado y ahí viene también el enojo y te dolés. La incomunicación, porque muchas veces, como dije antes, no sabemos expresar lo que sentimos y lo expresamos de manera incorrecta. Los efectos que trae el enojo. Es decir, ¿qué consecuencias trae el enojo en mi vida? Trae falta de paz. Acá me anoté y quiero decir punto por punto. Trae falta de equilibrio, trae malos tratos, trae palabras que lastiman al otro o a los otros, trae que todo el cuerpo termina tensado, se tensa el cuerpo, se tensan las facciones. La persona enojada en líneas generales tiene el ceño fruncido, se nota en su cara. ¿Y saben lo que le falta a la persona que está enojada de manera continua? Le falta brillo, le falta un rostro que pueda ser lindo, que pueda tener brillo propio. ¿Cuántas personas vemos que su rostro es muy lindo, pero que sin embargo parece fea o parece feo cuando no lo es, porque tiene enojo en su corazón y va así caminando por la vida cada día? Yo conozco muchas personas así. Que digo, pero qué linda es, pero sin embargo, ¿por qué está así con esa cara demacrada, afeada, cuando en realidad, si conociese al Señor, su semblante podría cambiar? Porque ese cambio de semblante solo te lo da el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El enojo trae problemas a la salud. No solamente se tensan los músculos, uno está tenso cuando está enojado, sino que todo el sistema cardiovascular también se afecta. Y si bien no soy médica, ustedes noten con un ejemplo claro que cuando ciertas personas con una tendencia quizás a un paro cardíaco discuten, muchas veces discuten de manera acalorada, discuten con ira y palman en el medio de esa discusión. Miren si el enojo no trae consecuencias hacia la vida de una persona, ¿verdad? Se altera el equilibrio del sistema cardiovascular, trae grandes aumentos de cantidades de colesterol y sustancias químicas y la presión sanguínea se eleva. Y muchas enfermedades autoinmunes vienen a causa, no sé si todas, pero muchas, algunas son hereditarias, pero muchas se despiertan a causa de un gran enojo. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Si vos y yo tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no podemos convivir con el enojo. Tenemos que entender que cada día tenemos que dejar a los pies de Cristo nuestra manera de quizás enojarnos, de exasperarnos, de sentirnos, porque no tenemos la razón, sino que el Señor tiene que tomar el control y el dominio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor a cada uno de sus hijos les da y me da control y dominio propio. Ahora, ¿cómo enfrentamos el enojo? Efesios, ahora vamos a lo más
digamos, al núcleo central del mensaje. Esto fue la introducción, ahora voy al punto. Efesios 4, capítulo 26 y 27. ¿Cómo enfrentamos el enojo? Dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir esto? Airaos, pero no pequéis. Es decir, que nos podemos enojar, porque si no en esta noche voy a parecer un extremista. ¿Nos podemos enojar? Sí, nos podemos enojar. El tema es hasta cuándo dura el enojo y qué grado tiene ese enojo. Y nosotros, como el Señor nos da control y dominio propio, lo que debemos hacer es que cuando ese enojo ya se va pasando, se va acalorando, esa discusión va tomando otro color, tenemos que poder decir: Señor, vos me das el control y el dominio propio suficiente para poder parar esto acá. Y sobre todas las cosas, que no se ponga el sol, si me enojé, sobre el enojo. Quiere decir que cuando el sol va cayendo, yo tendría que poder o ponerme como meta, orar al Señor, solucionar eso que me está ocurriendo con la otra persona o con las otras personas. Dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que ninguna palabra que pueda ofender a la otra persona, deberíamos de tener el control de que no salga de nuestras bocas. Sino dice que sea buena para la necesaria edificación, es decir, que de mi boca deben salir palabras para poder edificar a la otra persona o a las otras personas. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si no hacemos lo que el versículo 29 nos manda, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, entonces ocurrirá lo que dice en el versículo 31. El versículo 31 dice que si nosotros, de nuestra boca no salen palabras de edificantes para el otro, aunque nos cueste muchas veces, dice el 31, quítense de vosotros toda amargura. Vamos a leerlo todos juntos. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. Amén. Antes, dice, sed benignos unos con otros. No dice con algunos, sé benigno, con los otros, con lo que les tenés que dar, dales nomás. No, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, lea conmigo, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo respondemos al enojo? Lo respondemos de manera diferente. Voy a hacerlo rápido porque ya lo dije. Entonces, cuando respondemos y estamos enojados, nuestro rostro pierde el brillo y ya no nos vemos hermosos, no nos vemos personas apacibles, personas agradables, sino que todo lo contrario, porque el enojo no hermosea el rostro. Sin embargo, Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice, el corazón, seguramente todos lo saben, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Muy clara la palabra de Dios. Dice, yo acá me noté, muchas personas saben que conviven
con el enojo, pero muchas veces somos grandes negadores de este sentimiento y de esta manera de vivir. Parece como que nos acostumbramos a vivir de esta manera. Nos acostumbramos a hablarle a nuestros seres queridos de esta manera. Y eso es un gran problema y lo negamos y no lo reconocemos. ¿Cuán dañino es no solamente a mí, a mi vida, a mi salud, a mi físico, a mis emociones, sino también a los que me rodean? La falta de paciencia es otra manera de manifestar el enojo, el famoso colérico, el impaciente. Otros asumen que ya es su forma de ser, que ya soy así y no tengo manera de cambiar. Y el Señor es el que entra en cada vida justamente para hacer esos cambios, para llevar ese proceso adelante. No hay nada imposible para Dios. Otros dicen tener como dentro de la poca paciencia lo que se dice la mecha cortita. No tengo la mecha corta, enseguida se me vuelan los pájaros y la verdad es que no tengo paciencia. Bueno, yo te animo en esta noche a que los frutos del Espíritu Santo se hagan reales en tu vida, a que le pidas sabiduría al Señor. Esta es la herramienta con la que contamos nosotros, los que conocemos al Señor, los que lo hemos aceptado en nuestro corazón. La herramienta del control y el dominio propio, que no te la da nada más que si no es el Señor. Entonces, para ir terminando, debemos ser inofendibles. Ahora, ¿podemos enojarnos? Como dije antes, sí. ¿Hay enojos que son relativamente normales? Sí, por supuesto. Yo hoy compartía a la mañana que si viene alguno de mis hijos y se sacó un 2 en un examen, no le digo, ay, mi amor, pero qué bien, no importa, no pasa nada por el 2. Vamos a estar orando y el Señor en el recuperatorio hará que te saques un 10. No. Imaginen, ahí digo, ¿cómo? Me enojo. ¿Cómo que te sacaste un 2? Y no fue por haber estudiado y le fue mal, pobrecito, pobrecito, fue porque no estudió. Es un enojo con causa. No lo puedo felicitar, no le puedo decir, muy bien, mi amor, te felicito, continúa así. Tengo que decir, no. De ninguna manera vas a estudiar esto, lo otro, todos los sermones que damos los padres, ¿verdad? Enojos en la ruta. Por favor, con 3 niños, todos aquellos que tienen hijos o nietos o lo que fuere. Y el pastor elige esos lugares de tipo Mendoza, donde tenemos que viajar en el auto unas, qué sé yo, no sé cuántas horas, 12 horas, no sé, ahí conviviendo en el auto los 5. Entonces yo veo, él lo ve por el espejo retrovisor, pero yo lo veo de costadito, como que van volando unas piñas. Y yo voy con el pastor tomando mate, porque les cuento que con el pastor disfrutamos. Decimos que parte de las vacaciones es desde el momento cero que salimos de casa. Y estamos ahí, comenzamos a hablar, ¿saben? De la iglesia, comenzamos a hablar porque es así. Comenzamos a hablar de lo lindo, que cuánto amamos a los hermanos, y de repente atrás, aún siendo grandes, empieza la batalla campal. Entonces esto nos cuesta un parar en la ruta, darnos vuelta, tener que retarlos, a enojarnos. Y esos son enojos pasajeros, enojos que pasan. Después todo pasa, nos perdonamos, oramos, nos reconciliamos y las vacaciones siguen y la pasamos muy bien porque disfrutamos estando juntos. Dice Eclesiastés sobre el enojo, capítulo 7, versículo 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Yo no quiero ser, si hay algo que no quiero ser es necia. Yo le pido al Señor siempre sabiduría.
Salmos 103, capítulo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Esto también se lo tenemos que pedir nosotros al Señor. No es cuestión de que el Señor sea para con nosotros lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros también tenemos que ser imitadores de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser lentos para la ira y grande en misericordia? Tenemos que tener un corazón de misericordia, un corazón de amor al prójimo, que después de todo es el mandamiento lema para cada uno de nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil amar al difícil, ¿verdad? Tenerle paciencia, tener misericordia. Como digo siempre, aquella persona que te hizo mucho daño y que te lastimó verdaderamente y te causó dolor, yo no digo que te tenés que sentar en la misma mesa o ir al cine a ver una película. Pero sí digo que es muy importante que puedas soltar el perdón sobre esa persona. Y no porque el beneficiado vaya a ser la otra persona, sino que el beneficio va a ser sobre tu vida. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Algunas herramientas que tenemos que tomar en cuenta en esta noche. Si estás pasando por ese momento donde te sentís interiormente y permanentemente enojado o enojada, lo primero es confesar el enojo. Confesar este sentimiento que estamos teniendo, tal vez por alguna situación adversa que se atravesó en tu vida. Tal vez no tiene nada que ver con lo familiar. Tu familia fue excelente. No siempre nacemos bajo el seno de una familia dificultosa, aunque muchas veces sí. Pero tal vez ibas muy bien, pero de repente se atravesó algo en tu vida que hizo doler tu corazón. Por eso es muy importante que para que recibamos sanidad podamos confesarlo al Señor y a alguien también, que sea mayor que vos en la fe y que pueda ayudarte a entrar en este proceso y que en este proceso puedas salir con victoria. Tenemos que identificar a causa de esto la naturaleza del enojo. ¿Qué es? Porque Dios te da la capacidad de poder identificar ese enojo, eso que te está enojando tanto. Si te irritás fácilmente, si sos una persona, como se dice, de armas tomar todo el tiempo, ¿dónde está la raíz de ese enojo? Estoy segura y sé que tiene una raíz y hay que erradicarla por completo desde raíz. Entonces tenemos que proponernos hacerle frente al enojo rápidamente. Muchas veces nos vamos a dormir enojados o enojadas porque algo nos causó cierto dolor. Pero es muy importante que nos pongamos como meta poder resolverlo antes de que el sol se ponga. Y si te vas a dormir con dolor y si te vas a dormir con enojo, también es importante que puedas al otro día al menos poder confesar esto. A los matrimonios, no se vayan a dormir enojados. No manden a dormir a sus esposas o a sus esposos, en líneas generales las esposas, al sillón, a la otra habitación, o darte la media vuelta y cada uno mira para su lado, porque te digo, te va a pasar de todo en la noche. Vas a tener pesadillas, vas a soñar feo, te vas a levantar mal, vas a sentirte turbado, turbada, porque no es lo que el Señor quiere, porque su palabra dice que el enemigo se hace una fiesta con esa situación.
El enemigo se hace una fiesta cuando hay discusiones entre hermanos de sangre, entre padres e hijos, hijos y padres, matrimonio. Entonces debemos, como cristianos, saber entregarle el enojo a Dios a tiempo. Amén. Ahora, por último, y ahora sí termino, Jesús se enojó. Pero ¿cuál fue el tipo de enojo que tuvo Jesús? No fue un enojo con ira, no fue un enojo que desencadenó un pecado, sino que fue un enojo por celos de la casa de Dios. Dice Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Celos por la casa de Dios. Si alguien te habla mal de la casa de Dios, si alguien chismea de la casa de Dios, si alguien hace algo indebido en la casa de Dios, es lógico que puedas enojarte y decirle no. Esto no me lo digas. Y eso es un enojo, pero es un enojo controlable. No me hables mal del hermano, de la hermana o de quien fuere, porque somos una familia, amén. ¿Quién mejor que Jesús podría haberse enojado y hubiese tenido el derecho de enojarse al momento que fue llevado a la cruz? En todo ese peregrinar y en el mismo momento donde fue colgado, recibiendo escupidas, con su sangre que caía a gorgotones porque habían perforado sus costillas, con sus clavos, con los clavos en los pies y en las manos, con insultos, con agravios, con burlas. Sin embargo, en Lucas capítulo 23, versículo 34 dice: Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús, aún en medio de esa situación, siendo 100% hombre, no se enojó. Imaginen si Él no se enojó, ¿cuánto más nosotros, sus hijos imitadores en la fe de nuestro Padre Celestial, tenemos que tener su misma manera de comportarnos? Ahora sí, 4 puntos entonces para concluir. Reconocer y confesar que el enojo incontrolable en mi vida termina siendo una debilidad. Calmar el enojo antes de que sea tarde y tengamos que arrepentirnos. Muchas veces sentimos y hay agentes, como decía yo, estresores que vienen desde afuera y que causan estrés en nuestra vida y tensión que hacen que nos enojemos y que estemos permanentemente sensibles e irritables. Que podamos detectar esto. Quizás una situación laboral, algo que te está pasando, que te está causando estrés. Cosas que vienen desde afuera, que no son parte de tu esencia ni de tu vida. Que estás bien, que estás caminando, estás contento, estás feliz, regocijándote en el Señor, pero que de repente hay situaciones que vienen desde el exterior, desde afuera, que te causan un enojo donde no podés salir de él. Me anoté acá. Sustituya su enojo por otra cosa.
¿Qué puedo hacer? Estuve hablando con mucha gente, como dije antes, que ha padecido ataques de ansiedad en estos tiempos difíciles donde estamos permanentemente recibiendo información de todo tipo y teniendo muchas presiones. Los hombres, las mujeres, oren, hagan ejercicio, laven el auto, los hombres. Las mujeres no se vayan de shopping para canalizar sus ansiedades. Es un chiste. Imagínense si yo hago eso, el pastor. No. Se va a enojar, ¿no? Se va a enojar. Pero es cierto que sustituya el enojo por la oración y el Señor comenzará a obrar y comenzará a cambiar tu carácter de una manera donde ni vos vas a quedar realmente asombrado de cómo el Señor cambió este sentimiento que estaba tan arraigado en tu vida. Y por último, también entonces pedirle al Señor que tenga el control absoluto de este enojo que estabas teniendo de manera permanente. Amén.